Ahí estamos grabando, listo. ¿Preguntas? Bueno, yo lo que, a mi caso particular, bueno, leí libros de los profetas, estuve leyendo, ¿no? A lo largo de estos años, eh, y no entendía a veces muy bien sobre qué hablaban los profetas, y bueno, y a partir del texto que estudiamos, debería entender que siempre están hablando como del contexto histórico, del contexto político, siempre está enmarcado en eso, digamos, en la actividad del profeta. O sea, tendría que entenderlo de esa manera, ¿no? Y también pensando en que lo vimos en algún momento, Dios actuando en la historia permanentemente y expresándose a través de los profetas. Sí, es un buen punto lo que marca Patricio, porque los profetas son gente de su pueblo, gente que pertenece al pueblo y conoce sus necesidades, sus fragilidades, aquellas cuestiones que los separan y los apartan de Dios, de seguir a Dios. Entonces no es que ellos están totalmente disociados del mensaje que reciben de parte de Dios, sino que ellos están dentro del pueblo, son parte del pueblo. También la palabra los atraviesa a ellos. Conocen la historia de su pueblo, conocen lo que está pasando, diríamos que son gente con el diario en la mano, ¿no? No son caídos del catre, sino que conocen el contexto de su pueblo, por eso profetizan en nombre de Dios con un conocimiento de la realidad de su pueblo. Por tanto, las palabras también les van a llegar a ellos. No van a ser palabras como que el profeta se pone a una distancia prudencial y dice, bueno, esta palabra a mí no me toca, no me hiere, es para ustedes. No, sino que el mensaje profético también lo involucra a él y también lo compromete en todo su ser ante esta palabra. Esto nos puede dejar una enseñanza muy profunda en cuanto a los sermones, en cuanto a las predicaciones, la parte más homilética, ¿no? Que cuando nos paramos a predicar la palabra de Dios no es que tenemos que tomar distancia y decir, bueno, escuchen la palabra, escuchen el sermón que preparé, porque esto es para ustedes. No, no, también es primeramente el comunicador, lo atraviesa a él. Si estás predicando sobre un pecado, sobre volverse a Dios, sobre comprometerse más con Dios, sobre abandonar ciertas cosas para estar más cerca de Dios, bueno, entonces el que está comunicando tiene que abandonar su pecado, tiene que comprometerse más con Dios, tiene que estar más cerca de Dios. Se dan cuenta que la palabra de Dios llega al profeta, pero el profeta también se involucra en esa palabra y le pide al profeta como parte del pueblo cambiar conductas, comportamientos, volverse a Dios. Esto es muy importante, ¿eh? Para hoy también, para actualizarlo más que nada. Bien, ¿qué más tenemos por ahí? Y hago una pregunta más. Bien. Y digamos, los profetas en sí, digamos, sobre los personajes históricos, no se sabe demasiado. Es, digamos, más bien lo que uno puede deducir de lo que se lee en los textos bíblicos. Sería eso, ¿no? Sí, básicamente dependemos de lo que nos dice el canon. Siempre lo más prudente para hablar de la historicidad de los personajes bíblicos hay que encontrar fuentes extra bíblicas para darle apoyo a esa historicidad, porque solamente contamos con los textos del Antiguo Testamento, el cuerpo del Nevi'im, para conocer la historia, no sé, de Amós, de Oseas, o sea, nos remitimos a ellos desde el mismo canon, pero para decir científicamente la historicidad de un personaje como estos profetas, tenemos que tener evidencias de otros documentos, de otras fuentes, para tener certeramente la existencia de esta gente, ¿no? Como lo hacen con Jesús cuando ponen en tela de juicio su existencia histórica. Hay que ir a Flavio Josefo, hay que ir a los historiadores Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, o sea, documentos de la antigüedad que atestiguan de un hombre judío crucificado en Jerusalén, llamado Jesús. O
sea, hay documentos extra bíblicos de historiadores de la antigüedad que hablan de él. Bueno, acá en los profetas correría lo mismo, no habría que ver documentos extra bíblicos para darle mayor peso a la historicidad. Pero evidentemente para la historia de Israel, la historia sagrada, son personajes de mucho peso, de mucha importancia, y habíamos dicho muchas veces que el profeta más grande que tuvo Israel fue Moisés, que casualmente no está en este cuerpo herido, sino que él pertenece más bien a la Torá, que ya la estudiamos, pero están presentes su impronta, su perfil, su paradigma a seguir, ¿no? Moisés los atraviesa a todos los profetas, y son personajes evidentemente con mucho peso en la historia de Israel, ¿no? Eh, y son personas que justamente van a recordar la historia, porque cuando Israel se pone medio olvidadizo y quiere extraviarse por otros caminos y escaparse y hacer una apostasía de su Dios, quiero decir, que los profetas son los encargados de traerlos y de recordarles la historia, ¿no? No se olviden que Él los sacó de Egipto, los profetas le van a decir no se olviden del pacto, no se olviden de la alianza, no se olviden de la Torá. Los profetas son aquellos que ayudan a recordar a un Israel bastante desmemoriado y bastante ingrato, ¿no? No, ¿puedo hacer un comentario más? Sí, como no. Bueno, no, que justamente leyendo los profetas y trayéndolo con la actualidad, también pensando en Antiguo Testamento uno, me impresionó a mí ahora con todo este asunto de la guerra, ¿no?, de Ucrania, eh, como que son imágenes de lo que está en el Antiguo Testamento en el sentido de, por ejemplo, Ucrania como un territorio en medio de potencias de la actualidad, pero en ese momento era Israel. Me impresionó también ver la gente, ¿no?, que iba saliendo, los refugiados, y pensar también en la gente que partió al exilio en Israel, ¿no? Ujú. Me impresionó ver que siempre en la Biblia cosas del pasado parecen como que se estuvieran siempre reeditando, como que sucedieran o tuvieran algún como un eco de eso que uno lo lee, ¿no?, desde el punto de vista de la fe. Y me llamó la atención eso, ¿no? Me impresionó eso. Si uno lo asocia, parecen como que fueran como imágenes de eso que uno lee, ¿no? Interesante, ¿no? Territorios, cómo la historia se repite, ¿no? Con territorios en el medio de grandes potencias, que son disputados por las grandes potencias, porque son corredores comerciales, digamos, corredores entre las potencias para comerciar, para intercambiar, la pelea por la tierra, la pelea por el territorio, por cuestiones obviamente sagradas, ¿no? Porque de fondo también en la guerra Ucrania-Rusia hay cuestiones también que van de las cuestiones últimas, sagradas, religiosas, no solamente por una cuestión económica y de energía, sino que siempre de fondo sí o sí hay eh, una guerra que se fundamenta a través de las religiones. Pienso en la Iglesia Ortodoxa rusa y también pienso en los fundamentos de Ucrania de autodeterminarse como nación y distinguirse étnicamente, socialmente, y religiosamente. Entonces, no estoy hablando de que estoy a favor de uno o de otro, pero el análisis que dice Patricio es interesante de cómo cuestiones que sacamos del Antiguo Testamento por la pelea por la tierra, en nombre de Dios o en nombre de la economía o de la política o de un emperador, parece que la humanidad no aprendió más y la historia se vuelve a repetir. Volvemos a cometer los mismos errores. En nombre de un pedazo de tierra muere cualquier cantidad de gente, ¿no? Gente exiliada, gente que comienza su éxodo, eh, y bueno, los gobernantes hacen pagar las consecuencias a sus gobernados. Es un buen punto ese. ¿Qué más podemos sacarle profetismo? En cuanto a mensaje, en cuanto a teología, algún profeta que haya llamado la atención particularmente.
Profe, me llamó la atención lo que decía acerca de la escuela de los profetas. Por ejemplo, que fueron, se nombraban en un periodo particular, en un periodo de tiempo particular, tanto la de Samuel, el entorno que giraba alrededor de Samuel, como el que giraba alrededor de Eliseo, que fueron, digamos, nombrados o tuvieron su actividad cuando tenía que prevalecer el yavismo, ¿no? Para que la gente declare o vuelva nuevamente a hacer un culto verdadero a Yahvé, como que te da a entender que los profetas Dios los elige para un periodo de tiempo particular. No sé si es lo que yo entendí o únicamente o lo que yo pude sacar, digamos, del texto. Bien. Es interesante ver cómo en la evolución de Israel cada vez se hace más fuerte el culto yavista, el culto a Yahvé, sobre todo en Elías, ¿no? El famoso texto del primer libro de Reyes 18, donde vemos en el Carmelo, el monte Carmelo, la disputa por quién es el Dios verdadero, si el Dios Baal de los cananeos y de sus profetas, o el Dios Yahvé de los israelitas y su representante, único representante, Elías. Eso no solamente es una historia que podemos aprender y repetir y predicar, sino que trata de transmitir un contexto histórico donde está, va tomando forma el culto yavista, va tomando forma el monoteísmo, ¿no? Monoteísmo que al principio dijimos, ¿se acuerdan? La monolatría. Es decir, yo en el panteón de dioses reconozco a este, pero también sé que hay otros dioses. Está Baal, está Marduk en Mesopotamia, está, no sé, Ra allá por Egipto, pero en ese panteón nuestro Dios es este. Veremos con el deutero de Isaías, el segundo Isaías, ya un monoteísmo a ultranza, radical, extremo, monoteísmo profético, es decir, no, no existen esos dioses, no, no existen. El único Dios es Yahvé, Jehová, y el resto son pedazos de madera, de cerámica. Va a decir Isaías: tienen ojos más no ven, oídos más no oyen, tienen manos más no pueden palpar, tienen pies y no caminan. Ya hay un monoteísmo que Dios no comparte panteón ni corte con ningún Dios, ¿no? Hay una especie de evolución en el pensamiento del monoteísmo eh, profético de Israel. Y es interesante ver lo que decías vos, ¿no? En la época de Samuel, también pasa en Elías y Eliseo, que hay compañías de profetas como grupos de fraternidades, podríamos decir, donde se juntan los profetas y son reconocidos por el pueblo. Acuérdense que cuando Saúl pierde los asnos, le dicen: anda a ver al vidente, ¿no? Aquel que puede decirte por dónde andan los asnos, como si tuviese una visión especial para encontrar animales perdidos. Y está hablando justamente de Samuel, y hay una creencia en el antiguo Israel que el vidente, ¿se acuerdan los nombres que usamos, no? El Roeg, el José, el Ish Elohim y el Naví, 4 nombres para hablar, según el periodo de Israel, 4 nombres para designar a estas personas que tienen una visión, percepción, discernimiento especial, que en su primera instancia parecería ser una divina, como lo tienen los otros pueblos. Pero cuando va progresando el pensamiento y la teología en el profetismo, vemos que ya hablamos de Naví, el que recibe, el profeta, el que recibe palabra de Dios, ¿no? Me parece importante esto. Profe, leí que los profetas tenían como unas piedritas también, ¿no? Que se llamaban Tubín y Ketubinan, ¿puede ser? O Turín, no recuerdo bien en este Turín, momento cómo se llamaban. sí, el Turín y el Urim son piedras que pertenecían más que nada a los sacerdotes. Es una tradición más bien sacerdotal. De una piedra blanca y una piedra negra que iban en el efod del sacerdote, y podemos decir que una especie de adivinación, o hay una manera de discernir o de pensar que ahí estaba también la divinidad determinando cuestiones y decidiendo a través de la elección de una piedra.
Mira, me estoy acordando de un dato interesante. ¿Se acuerdan cuando en Hechos escogen el discípulo que reemplaza a Judas? Sí. Eh, que están entre un tal José y un tal Matías, la que queda Matías, como una especie de reality show para ver quién es el 12.º apóstol, ¿no? En chiste, no reality show. Pero se cree en los comentaristas que los echaron suertes. O sea, es un texto bastante extraño, que al apóstol que va a reemplazar, ni más ni menos, al apóstol que va a reemplazar a Judas, echaron suerte. Lo que pasa es que bueno, nosotros pensamos en echar suerte como si fuese una cosa de repartir cartas, tirar dados o ir al bingo al casino. Pero en la antigüedad la cuestión de echar suertes estaba dirigido, es echar suerte dirigido por Dios. Está esa mentalidad, esa cosmovisión. Es como si nosotros hoy decimos, bueno, vamos a elegir diáconos en la iglesia y tiramos los reyes, ¿no? Sobre la mesa. Imagínense eso. Como cuando jugamos al truco y elegimos pareja, vamos a tirar los reyes. Bueno, vamos a elegir diáconos. Sería una locura, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero de la mirada de la antigüedad, Dios está dirigiendo la mano de los reyes que están saliendo, de los naipes. Ese es el pensamiento. A esto iba, me fui por las ramas, perdón. Que las piedras sacerdotales, esa piedrita blanca y negra, que le ayudaba a determinar, decidir, dicen algunos comentaristas, de hecho, que eran las piedras que usan los apóstoles para definir entre José y Matías. Es un dato que los comentaristas hablan como que utilizan esa tradición sacerdotal de las piedritas en el efod, los apóstoles para elegir al 12.º. Por eso es que le decían el adivino también al profeta o el vidente. Sí, se lo comparaba con la adivinación de otros pueblos, como ustedes habrán leído y pusieron ahí en los trabajos que estaban Mesopotamia, Egipto, Mari, Canaán. Había una especie de comparación entre el profeta y el adivino, y después en la evolución de Israel se empieza a dejar la idea de adivinación, adivinar por el movimiento de los árboles, por el viento, por el vuelo de los pájaros, por mirar las entrañas de un animal. Eso va quedando en el tiempo y ahora se está hablando de la Dabar, la palabra de Dios que viene al profeta, al Naví. Bueno, a mí me llamó la atención en los textos esos de los otros pueblos de Oriente, de adivinación, bueno, que literariamente había como similitudes, eran cosas muy... Uno no podía dejar de recordar lo que ha leído de los profetas, los textos proféticos. O sea, como que ha habido algún contacto ahí cultural, ¿no? Evidentemente, como en toda la Biblia hebrea, hay un contacto, como decía Patricio, cultural, literario, religioso, ¿no? Acuérdense el concepto que trabajamos en el Antiguo Testamento 1 sobre esta teoría del siglo XIX, el pan-babilonismo, aquellos que decían, bueno, Israel no innovó ni creó nada, es una copia de las creencias en Babilonia. Es una exageración de decir, bueno, Israel en sus creencias hizo un copiar-pegar de Babilonia. No, fue influenciado, sí, pero resignificó un montón de creencias, las reactualizó a la luz de su experiencia con Yahvé, con este Dios que lo redimió no solamente en el éxodo de Egipto, sino infinidad de veces y sobre todo el exilio babilónico y persa. Entonces, evidentemente hay un paralelo literario y en el cuerpo de los profetas también, porque cuando se comparaban las tablillas de diferentes pueblos, cuando vemos documentos de que los profetas adivinos, videntes, visionarios escriben de otros pueblos, parece la forma de escribir que tiene un profeta de dirigirse a la corte, a los reyes, a la casta sacerdotal, al pueblo, hablando del futuro, del presente, hablando de otras naciones. Hay paralelos, pero Israel, como siempre, le va a dar una vuelta de rosca desde su propia teología, sobre todo en textos desde el exilio y post-exilio,
Y vemos ya la importancia de la palabra de Dios, ¿no? No una cuestión tanto de adivinación, una cuestión de decirle cosas lindas a los reyes, porque le profetizamos cosas bonitas y lindas para que nos mantenga con el sustento del profeta o del adivino, sino que los profetas van a ir muy fuerte contra los monarcas, ¿no? Cuando hay un rey que está haciendo las cosas mal, el profeta no va a tener ningún tipo de tapujo de decirle, dice el Señor, no sé, te quedan meses de vida, o va a venir este tal imperio y te va a destruir, sabiendo que el rey lo puede llegar a matar, exiliar, meterlo como a Jeremías en un foso. eh, Igual el profeta le quema el llamado, le quema la palabra en todo su ser y va y lo dice. Entonces, ahí estaba la diferencia grande de Israel con los otros pueblos, ¿no? La palabra se tiene que decir. El mensajero es el profeta que va y comunica lo que Dios ha dicho y muchas veces no gusta, no cae bien, porque son oráculos, profecías de condenación, ¿no? Y a veces de salvación, pero la mayoría son de condenación y de malas noticias. Hay un episodio muy gracioso de un rey Josafat que estaba con Acab, el rey del sur y el rey del norte, y querían saber si les iba a ir bien a una guerra, si iban a emprender juntos como reyes de Israel, ¿no? ¿Y tenés algún profeta acá que nos diga cómo viene la mano? Y Acab le dice, sí, tengo uno, llamado Micaías, pero nunca me profetiza bien, le dice. Es un texto que parece un texto, una comedia. Claro, el tipo esperaba que le tire algún centro alguna vez y le diga, mira, te va a ir bien, vas a ganar. No, este tipo de profeta que yo tengo acá me profetiza todas, van a perder 6-0, te va a llover y tenés la ropa afuera, o sea, todo mal profetiza. Pero la pegaba a todas, Micaías, porque venía en nombre de Dios. Eh, y cuando lo llaman, bueno, no me quiero extender en el texto de Reyes, pero lo llaman y Micaías le profetiza como ellos quieren escuchar, ¿no? Que vayan, que la guerra van a ganarla, es un tono irónico del profeta, y Josafat se da cuenta y le dice, dale, decime la verdad, vos venís en nombre de Dios, decime la posta, ¿no? Y le dice unas palabras muy fuertes que van a perder la guerra, los navíos, van a haber muerte, bueno, todo mal. A sabiendas de eso, Josafat va igual a la guerra y muere. Bueno, y acá después lo que le pasó, ¿no? En tiempos de Eliseo. Bien. Pero siempre está, digamos, hasta ahora lo que vengo leyendo, digamos, en estos textos y en lo que estudiamos es el problema de que Israel se aleja del Señor y desobedece, siempre, digamos, como el hilo conductor. Sí. Y hay un verbo en hebreo, que es el verbo shub. Shub significa volver, volverse, y es continuamente usado por los profetas. Vuélvanse a Dios, vuelvan a Dios, regresen. Ese verbo shub en hebreo es un verbo que se va a tratar de transliterar, usar en el Nuevo Testamento y en la famosa metanoia del Nuevo Testamento, esa cuestión de cambiar la mente, cambiar la mentalidad, darse cuenta y arrepentirse y volverse a Dios en la conducta, en el comportamiento, ¿no? Hay un traslado de Shub en hebreo de los profetas hacia el Nuevo Testamento con la famosa metanoia, volverse a Dios en mente, corazón y con toda la vida, ¿no? Volverse a Él. Y que se traslade ese volverse a Dios en algo empírico, comprobable, un cambio de actitud, un cambio. Para Israel era abandonar los dioses cananeos, los Baales, y volverse de todo corazón a Dios. Eso era el llamado más profundo, más radical que hacían los profetas. Porque acuérdense que, sobre todo en el norte, ¿no?, de Israel, están los grandes santuarios que había colocado eh, Jeroboam, el siervo de Salomón, había colocado santuarios bien al norte, Beerseba, Gilgal,
había colocado en Samaria, para que la gente le quede muy lejos el templo, que no vaya a Jerusalén y se quede al norte adorando. Al principio era una buena movida, por así decirlo, esos anexos que pusieron al norte para adorar a Yahvé, pero después empezaron a meterse cultos a los Baales, cultos a las divinidades cananeas. Entonces la gente, en vez de ir a Jerusalén a adorar al sur a Yahvé, se quedaba al norte adorando a Baal, a Astarte, a diferentes divinidades. Y los profetas de vuelta tienen que salir a decirle, vuélvanse al Señor, ¿no? Porque están haciendo cualquier cosa. Y los reyes muchas veces llevaban al pueblo a adorar a esas divinidades, a esos dioses. Por eso el mensaje del profeta siempre, volverse a Dios, vuelvan al Señor y le recuerda la historia, acuérdense que los sacó de Egipto, de casa de servidumbre, de esclavitud. Eso es súper importante. Profe, hay algo que me llamó la atención también, no sé si lo habrá entendido mal o no, es que el texto menciona que a Débora se le da un papel equivocado al mencionar que es profetisa. ¿Lo entendí bien o no? No es así. Siendo que el capítulo 4 de Jueces fue escrito después del 5, digamos, como para aclarar que la función de ella era estadista y no profeta. Sí, se la ve más que nada como una sofetín, o sofet en singular, una jueza a la cual vienen el pueblo a consultar cuestiones jurídicas, ¿no? Cuestiones de la convivencia, cuestiones sociales, cuestiones de que me hagan justicia. Esta mujer tan importante en Israel es presentada como alguien muy sabia, con buen criterio, con buen juicio, y evidentemente vienen y acuden a ella. Eh, Algunos autores se disputan esta cuestión de la profecía, el carácter profético de Débora, ¿no? Del capítulo 4. Algunos sí reconocen un carácter profético de ella, pero en los textos que leíamos le dan más bien un perfil de jueza de Israel, dado que los textos se escribieron mucho tiempo después, y la mayoría, o por no decir todos los jueces en el libro de jueces son hombres, ¿no? Son varones. Sobre todo los 6 mayores y los 6 menores, conformando 12 en toda la narración de jueces. Claro, lo que también dice acerca de Débora es que ella no escribió, digamos, el poema el cual se le atribuye. No aclara, digamos, quién lo escribió, porque yo siempre pensé que era un poema de Débora, digamos, pero tampoco hace una aclaración, digamos, de quién fue el escritor de ese poema. Sí, por lo general los cánticos, poemas, eh, pueden arrastrar la tradición oral de muchos años, siglos, pero esa redacción final siempre se hace mucho más adelante en el tiempo, y con motivos literarios, teológicos de esa época se está redactando el libro, en este caso Jueces. Es probable que sea una mano redaccional esté recogiendo cierta tradición, pero dándole forma final a ese poema, ¿no? Quizá está esa mirada de, bueno, Débora escribió de puño y letra este poema, pero hoy en ciencias bíblicas, en una lectura más crítica, histórico-crítica, científica del texto bíblico, vemos que hay una mano mucho más adelante que recoge la tradición, pero que elabora ese poema, ¿no? Puede pasar también con el cántico de Miriam, cuando terminan de cruzar el Mar Rojo, eh, el cántico propio de Moisés también. O sea, hay una tradición oral que atraviesa los siglos, pero el que cuenta la historia y redacta es el que le pone la impronta final al texto canónico, ¿no? Eso pasa no solamente en el Antiguo Testamento, sino que hablamos que pasa en el Nuevo Testamento. El redactor final es el que pone la impronta teológica y va a poner estos textos finales, digamos, ¿no? Respetando una cierta tradición.
Claro, lo otro que por ahí creo que le hablábamos el año pasado, era antiguo, es que el poema, por ejemplo, pudo haber existido, que existió, y se lo atribuyen, digamos, al personaje más famoso del momento. ¿Puede ser así o no? Sí, los poemas, secciones, em, libros enteros o cuerpos de libros. Esto es muy característico en el judaísmo, de adjudicarle siempre un escrito a alguien de mucha trascendencia de la historia de Israel. Acuérdense, los salmos no quiere decir que David lo haya escrito de punta a punta, ni siquiera la gran mayoría de salmos, sino que por la tradición que tiene el judaísmo de poner y colocar estos escritos sagrados a alguien, un referente, un líder, alguien tan trascendente, se lo coloca a David, o los proverbios se lo imputan a Salomón, o el Pentateuco se lo imputan a Moisés. Eso es muy tradicional en el judaísmo, eh, y algo de eso va a pasar en el Nuevo Testamento también, ¿no? Pero bueno, los modernos estudios bíblicos críticos muestran otra cosa, de una reconstrucción de los textos, como si fuese un rompecabezas que hay que armar, y las piezas de rompecabezas de los textos pertenecen a diferentes épocas, diferentes tradiciones, diferentes manos, añadidos, ¿no? Eso hoy creo que está muy avanzado el tema de los estudios histórico-críticos que se hacen de los textos. Pero bueno, quizá un creyente de nuestras iglesias se asustaría mucho de decir que el Pentateuco no lo escribió de punta a punta Moisés, o los salmos no fueron de David, o proverbios de Salomón. Pero bueno, acá nosotros estamos estudiando teología y prácticamente no nos asusta nada ya las cosas que vamos aprendiendo, sino que deberían ayudarnos más en nuestra fe y encontrar cada vez más al Señor en los textos, ¿no? Y aprender más. ¿Les parece si tiro algunos lineamientos o puntas sobre la literatura sapiencial para que ustedes vayan entrando en tema y les ayude para transitar este mes en el trabajo? Bueno, Bien. Entonces, consideremos qué es la sabiduría para Israel. La pregunta que nos podemos hacer es si la sabiduría para Israel es literatura o es una tradición, entre tantas tradiciones que tiene Israel, ¿no? Ya estudiamos la tradición del Pentateuco, la tradición de los libros históricos, hemos estudiado la tradición profética. Esta puede ser otra tradición sapiencial dentro del canon, o también trabajada como literatura. La gran pregunta es, ¿qué es la sabiduría para Israel? ¿Cómo concibe la sabiduría Israel? Algunos autores dirán que es un conocimiento empírico de lo creado, conocer la creación, ¿no? Pero experimentarla, por eso la palabra empírico, ¿no? Eh, Puede ser también abordada como ser sabio es tener una conducta social correcta. También tiene que ver con el sabio tiene la capacidad de discernir en la realidad, de discernir en la creación, en lo establecido y lo ordenado por Dios, justamente discernir el orden que Dios dejó. Diríamos en una jerga musical, los músicos dirían agarrarle el yeite, ¿no? El sabio le agarra el yeite a la creación, le agarra la vuelta de cómo funciona todo y cómo estableció Dios el orden. Por eso el sabio sabe vivir. La sabiduría, otra definición sería el arte de vivir o el buen arte de vivir, porque el sabio conoce el paño, conoce cómo viene la mano, conoce lo que Dios estableció. Otra metáfora que se me ocurre, conoce las reglas del juego en esta realidad humana, existencial, en la cual el sabio vive dentro de su pueblo, ¿no? Israel, y dentro de otros pueblos, porque vamos a ver y van a leer que hay sabiduría también en otros pueblos, sabios. En las cortes hay consejeros, hay sabios que obviamente aconsejan
a los reyes en temas de estadísticos, de guerra, de comercio, de cuestiones de sucesiones, etcétera, etcétera. Entonces también hay otra influencia más de los pueblos en sus tradiciones sapienciales para Israel. Otros autores van a trabajar el tema de la sabiduría como una actitud ante la vida. La sabiduría comprende toda una actitud ante la vida. Eh, Cómo se encara la vida, ¿no? Cómo se predispone uno para vivirla. Eh, un dato interesante. Acuérdense que para el Israel preexílico no había una concepción de vida eterna, resurrección, vida después de la muerte. Acuérdense que había un pensamiento de hay que vivir esta vida plenamente ante la presencia de Dios, porque cuando se va al sepulcro, al Sheol, al lugar de los muertos, ya está, no se puede hacer más nada. El tema de la resurrección de los muertos es una creencia, una idea que incorpora Israel después del exilio. Acuérdense del famoso Daniel 12:2, ¿no? Se levantarán los muertos, uno para vergüenza, otro para salvación. El tema de la resurrección es post-exilio. Entonces pensemos en un Israel pre-exílico y el sabio te ayuda a vivir esta vida plenamente, porque es la única vida que vas a vivir. Es la vida que te permite vivir Dios, la tenés que vivir a full, con sabiduría, con inteligencia, con temor de Dios, alejándote del mal, del pecado. El Proverbio nos dirá alejándote de las riquezas malavidas, del hombre malo, del hombre necio, de la prostituta. O sea, consejos que te ayudan a vivir esta vida plenamente. Por ahí va el arte de vivir, la actitud de vida que plantea el sabio. Eh, es una cierta destreza, una sagacidad para vivir, ¿no? Una inteligencia innata que tiene el sabio. Otros especialistas en literatura sapiencial abordan la sabiduría como si fuese una autocomprensión en relación con las cosas. Es decir, el sabio se comprende a sí mismo en relación con Dios, creador. Acuérdense, la teología de la creación está muy presente en la literatura sapiencial, sobre todo en Job. El sabio se comprende a sí mismo en relación con Dios, en relación con las personas, en relación con las cosas. Cosas podemos decir también la naturaleza, lo creado. Ser sabio es autocomprenderse en su existencia o devenir histórico ante Dios, las personas y las cosas. Y otra línea va a decir que la sabiduría es un esfuerzo por ordenar la conducta humana. Fíjense que tiene un condimento ético. Es un esfuerzo por ordenar la conducta humana. El sabio no es un improvisado, no es un desordenado, no es un desprolijo. El sabio tiene ordenadas las cosas, sus asuntos. ¿Vieron cuando estamos cerca de la muerte y está esa famosa frase, ordena tus asuntos? El sabio tiene ordenado sus asuntos, no tiene nada librado al azar, su conducta es intachable, apunta a una conducta humana plena, se esfuerza por ordenar la vida. Y hay que escuchar al sabio porque el que anda desordenado y es un necio, es un tonto, me sale también la palabra fuerte estúpido, pero es una buena traducción de necio, tiene que escuchar al sabio y ordenarse, porque si no va a terminar en la perdición, se va a terminar perdiendo, va a terminar en la miseria, en la pobreza, va a terminar muerto. Por eso la distinción en Proverbios entre el sabio y el tonto o el necio.
la distinción entre el justo y el impío. Más vale que sigas el consejo del sabio para ordenarte, porque vas a terminar mal. Es un poco por donde viene esta línea de sabiduría de Israel. Y tenemos, antes de hablar de, porque acuérdense que los libros sapienciales están con, la sabiduría de Israel está concentrada fuertemente en 3 libros, ¿no? Proverbios, Job y Eclesiastés. Ahí, en esos 3 libros tenemos de esta tradición propia de Israel, de los sabios de Israel. Se cree que Proverbios sería el más antiguo, le seguiría Job y después Eclesiastés. Si bien Proverbios es de vuelta un rompecabezas que pertenecen a diferentes tradiciones y pedazos y capítulos de diferentes épocas, se le pone como más antiguo. Job leerán, seguramente haya Morlasencia, este español que les puse paloneados, lo ubica en 3 o 4 teorías, pero la más potable sería que Job se escribe, se redacta después del exilio, porque detrás del personaje de Job, la experiencia de Job, el sufrimiento sin sentido, o dónde está Dios en el sufrimiento y en el dolor, sería la experiencia de Israel en el exilio. O sea, detrás de los personajes bíblicos encontramos que está el pueblo de Israel representándose en ese personaje. No tanto pensando en Job, un personaje histórico que pisó este planeta con nombre y apellido y número de documento, sino Job al revés. Israel está simbolizado en Job. Es muy probable esa teoría, ¿eh? Muy fuerte. Ezequiel. Profe, el otro día escuché a un predicador que decía que el libro de Job fue escrito en la época patriarcal. Y yo recordaba que habíamos estudiado que, por ejemplo, cada vez que aparece mencionado Satanás en la Biblia, ya es en la época post-exílica. Puede ser que haya sido escrito en 2 tramos el libro o que se le haya agregado como un prólogo, porque el libro de Job es como todo poesía. La única parte que no es poesía es la parte introductoria, que cuenta que el ángel acusador entra al cielo y habla con Dios y eso. ¿Puede ser o no? Sí, qué bueno que te acuerdas de ese detalle de que cuando se menciona al Satán en arameo, Satanás, no puede haber vestigios de pre-exilio. Estamos hablando de que eso Israel lo aprende, lo asimila, esa teología en el exilio y lo elabora en el post-exilio. Esas teorías que vos mencionabas al principio tienen que ver con unas teorías quizás más conservadoras, que no tienen en cuenta los modernos métodos históricos bíblicos que estudiamos con estos autores, y que dicen, bueno, Job sería una historia que aprendió Moisés en la tierra de Madián, que la escuchó en Madián y la termina redactando él. Muchos dicen que el autor de Job es Moisés, pero esas teorías son, les diría, viejas, conservadoras y hasta obsoletas. Porque Job, como bien dijiste, Ezequiel, la mayor parte del libro es poesía, poesía hebrea. La poesía va del capítulo 3 hasta el capítulo 41, versículo 6. ¿Y qué pasa con el marco, ¿no? Porque imagínense, todo un tramo de poesía enorme, gigante, son como 40 capítulos, 39. Esa parte de poesía, la más grande, es la más antigua. Primero se escribió la parte poética, y después para darle un marco narrativo, se le pone un marco narrativo con el capítulo 1 y 2 en prosa, narración, y se le pone un final en prosa, capítulo 41, versículos 7 al 17. Se lo enmarca a la poesía. ¿Se dan cuenta de lo que hicieron? El judaísmo lo hizo esto. Tiene una poesía de una teología inmensa de la creación y de cuestionamientos a Dios, de por qué el justo sufre sin haber hecho nada durante 39, 40 capítulos.
eso es más antiguo. Y después, para darle un marco y para terminar ese libro y darle forma, se le pone el comienzo, ¿se acuerdan del capítulo 1 que describe a Job? Y después como que va una cámara en zoom al misterio de Dios y aparece Dios en la corte celestial y aparece el famoso Hasatán y empieza a jugarse la apuesta de sacale esto, sacale aquello y vas a ver cómo no te adora más. Vas a ver cómo su fe, su fidelidad a vos depende y se sostiene en cosas que le diste. Y Dios le dice, no, mi siervo es fiel, es justo, vas a ver que le saco todo y sin todo eso me va a seguir sirviendo, adorando y confesando. Pero eso es una elaboración en prosa posterior, más adelante, para enmarcarlo, ¿no? Cuando lean algo de Job ahí con Morla Asensio, se van a dar cuenta de estas cuestiones. Eh, Acuérdense, la lengua con la que vuelve Israel hablando el exilio ya no es el hebreo, es el arameo. Y en Job encontramos porciones en arameo, qué casualidad. Entonces nunca puede ser Job anterior al exilio si encontrás en Job frases en arameo, la lengua del exilio. Eh, y finalmente se escribe Eclesiastés o el Coelet, porque Coelet viene del verbo hebreo kahal, que es convocar, llamar, eh, y el Coelet es el que convoca, el que llama, el que predica, el que habla en público. Por eso se lo traduce como el predicador. El Eclesiastés es una designación justamente en griego, ¿no? De la Septuaginta, Eclesiastés. Y hoy en día está fechado Eclesiastés en el siglo III antes de Cristo. Uno piensa es Salomón porque dice rey en Jerusalén, pero la palabra o el nombre de Salomón nunca se dice en el libro, en los 12 capítulos, sino que dice rey en Jerusalén, que se propuso acumular sabiduría, que es un rey que está hastiado porque probó de todo en la vida, se dio todos los lujos, todos los placeres habidos y por haber, y uno podría pensar, bueno, es Salomón escribiendo en el siglo X antes de Cristo. Pero a través de los modernos estudios histórico-críticos podemos determinar que este escritor, refugiándose en la personalidad de Salomón, escribe del siglo III, época para la cual se escribe, por ejemplo, la Septuaginta, ¿no? Bien, este es el combo donde Israel transmite su tradición sapiencial, Proverbios, Job, Eclesiastés. Pero encontramos en otros textos sabiduría, esta tradición sapiencial. En los salmos tenemos sabiduría. Por ejemplo, el Salmo 1, el Salmo 19, el Salmo 119 también, el famoso Salmo 119, que es larguísimo y que cada parte se inicia con una letra del alefato hebreo, del abecedario hebreo, ¿no? Está estructurado de esa manera para memorizarlo, lo hacen así los judíos, y habla mucho de la sabiduría, que la palabra de Dios es el famoso salmo que habla de la palabra de Dios, adquirir, leer, interpretar, vivir la palabra de Dios es justamente adquirir esa sabiduría que necesita el creyente judío. Salmo 1, Salmo 19, Salmo 119. ¿Dónde más hay sabiduría o pinceladas de tradición sapiencial? En Génesis 2 y 3, capítulos 2 y 3. Hay manera de narrar esos capítulos con las imágenes, las metáforas, los personajes, la trama. Hay una impronta de fondo sapiencial. Y también en algunos segmentos de la historia de José, Génesis 37 hasta el 50. Ahí también encontramos en esos textos cuestiones de la sabiduría. Y recuerden un detalle
importante, que en el canon evangélico o protestante están solamente esos tres libros, Proverbios, Job, Eclesiastés, pero en el canon griego, la Septuaginta, de la cual depende o se basa el canon católico, tenemos dos libros más de corte sapiencial, el Eclesiástico y Sabiduría. Son textos fascinantes porque, por ejemplo, nos olvidamos que Pablo cita bastante Eclesiástico. Eh, Eclesiástico está fechado para el siglo II antes de Cristo. Fíjense la literatura intertestamentaria que produce el judaísmo, ¿no? Y sobre todo el judaísmo de corte helenista, los judíos que nacen en la diáspora en ciudades griegas. Eclesiástico se fecha en el siglo II antes de Cristo y Sabiduría es un texto que está para mediados del siglo I antes de Cristo. Son importantes leerlos para primero conocer la literatura judía intertestamentaria y también para que nos ayude a comprender la entrada ya al siglo I de lo que se va a escribir en el Nuevo Testamento, que está atravesada por esta literatura. A veces tenemos el prejuicio innecesario de no, como está en el canon católico no lo leo. No, tenés que leerlo como estudiante de Biblia, porque si no muchas de las cosas que pasan en el Nuevo Testamento no las vas a entender. Hay textos que Pablo cita de memoria de Eclesiástico en cuanto a la sabiduría. La teología que hay en Eclesiástico, en sabiduría, sobre todo en sabiduría, va a estar en el Evangelio de Juan. Cuando hable de- del verbo, de la palabra, va a estar pensando de fondo en la sabiduría que viene desde Proverbios 8, atraviesa la literatura sapiencial y también está en el libro de sabiduría del siglo I, antes de Cristo. Es importante esta literatura. No se entiende el libro de Daniel si no lees los libros de Macabeos, por ejemplo. La revuelta macabea de Judas Macabeo y sus hermanos para recuperar el templo de Jerusalén en el 167 en manos del famoso griego Seleucida Antíoco Epifanes IV, que lo recupera el templo, hay que derramar un montón de sangre de griego, ¿no? Lo recuperan y se establece la fiesta famosa de Hanukkah. Si no lees el trasfondo histórico desde los Macabeos, los libros, los 4 libros de Macabeos, te perdés muchos detalles de Daniel, por ejemplo. Son importantes los libros, la literatura deuterocanónica, intertestamentaria, la literatura del judaísmo tardío, son todos los nombres que se le ponen a estos libros, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá, Patricia? Sí, una consulta. ¿Y el judaísmo cómo lee estos textos? Porque nosotros lo interpretamos, ¿no?, desde el punto de vista cristiano, ¿no?, con Jesús, pero el judío, ¿cómo es? Porque yo leí a veces buscando material así, viste que ellos tienen como explicaciones que hacen los rabinos de los textos, y algunas cosas que he leído son como un mundo aparte sobre estos escritos. Las interpretaciones que dan, las enseñanzas que ellos desprenden de estos textos que a veces son muy cortitos. Sí, dependiendo del judaísmo de hoy que estemos hablando, los leen o no. Por ejemplo, el judaísmo ortodoxo, a estos textos eh, de la Septuaginta en griego no los leen, no los consideran inspirados ni sagrados. Bueno, tenemos judaísmo ortodoxo, conservador, moderno y progresista. Los modernos hasta ahí, pero los progresistas sí consideran estos textos de la literatura intertestamentaria. En sus estudios, obviamente, académicos, en sus estudios en cuanto a la literatura del judaísmo tardío, ellos sí. Pero recuerden que al judaísmo ortodoxo, si el escrito o el libro no está en hebreo,
no es sagrado, no es inspirado, no es canónico. Por eso los 39 libros que están en el Antiguo Testamento, en su versión, digamos, protestante evangélica, son los 39 que tiene la Tanaj o Biblia hebrea que venimos estudiando, pero recuerden que para ellos son 24 porque unifican en un solo libro a Samuel, a Reyes, a Crónicas. Acuérdense que los 12 profetas menores no son 12 libros, sino que es un solo rollo. Entonces los 39 que tenemos en el canon son 24 en la Biblia hebrea, para el judaísmo ortodoxo, ¿no? Pero no hay textos deuterocanónicos en una Biblia hebrea del judaísmo ortodoxo porque no está en hebreo. Para ellos la lengua hebrea es la lengua divina, inspirada, por eso no la aceptan. Pero curiosamente, como decía Patricio, es justamente la Biblia, la Septuaginta, es la Biblia que van a leer los primeros cristianos, ¿no? Es la Biblia que maneja y cita Pablo, es la Biblia que citan los evangelios, la Septuaginta, ¿no? El Antiguo Testamento en griego, curiosamente. Entonces, si esa es la Biblia que ellos citan, bueno, entonces hay que considerar seriamente los deuterocanónicos. Están presentes esos libros boyando en el siglo I. Se los conoce, se los lee. Bien, ¿alguna otra pregunta sobre lo que venimos hablando? Estuve leyendo el apunte sobre los libros sapienciales y aparece la figura del rabino, como que el sabio va evolucionando esa figura hasta el rabino. ¿Cómo sería la función del rabino o cómo es esa figura del rabino? Que no lo llegué a entender muy bien. Bien. Es una evolución que sufre Israel, sobre todo eh, al regreso del exilio, ¿no? En esto podemos decir que los sabios están relacionados en el antiguo Israel con los escribas, los guardianes de lo revelado, de la escritura, ¿no? Aquellos que tienen que hacer las copias de las copias para que el material bíblico se conserve. Eh, y los nuevos sabios, que habían nacido y se habían cultivado en el naciente judaísmo. Acuérdense que no es lo mismo antiguo Israel que judaísmo, son dos conceptos diferentes. Y lo divide justamente, lo marca el exilio. El antiguo Israel está atravesado por una tradición antes del exilio, y el judaísmo es una categoría o concepto que podemos hablar ya después del exilio, ¿no? Ahí nace lo que conocemos como judaísmo. Y justamente es una transición entre el sabio, de las nuevas generaciones de sabios que van cultivándose después del exilio, y que ahora el foco se va a poner en la exégesis, en la revelación exegética, por así decirlo, en la importancia de la interpretación, el estudio y la interpretación de la Torá, lo que hace Esdras. ¿Se acuerdan de Esdras en Esdras 7:10? Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Hay una marcada importancia de la persona de Esdras como referente de una tradición sacerdotal de los sabios hacia un escriba que le pone un fuerte énfasis en la exégesis. Es decir, se ve un desarrollo, una transición de los sabios hacia los rabinos que van a hacer exégesis de la Torá en el post-exilio. Esto es importante estudiarlo y tenerlo en cuenta porque en el siglo I, cuando aparece Jesús en escena, hay escuelas rabínicas y las controversias y disputas de Jesús son justamente
diálogos, discusiones rabínicas exegéticas de cómo se interpreta la Torá. ¿Cómo lees? ¿Cómo interpretas? Eh, eh, un hombre tenía una mujer y se murió, y después el hermano de ese hombre se casó y se murió, y el otro. ¿Y de quién va a ser esa mujer en la eternidad? Discusiones desde la interpretación, discusiones exegéticas. Y Jesús, de alguna manera, domina esta cuestión en su época, pero con la revelación del Padre, y obviamente lleno del poder del Espíritu Santo, se la pasa cerrando bocas, ¿no? Y tapando bocas, pero son discusiones rabínicas las que tiene Jesús. Eso es porque, Claro, sí, justo, mira, ahora me haces acordar que estás contando esto. Hace poco leí algo que hablaba de las parábolas de Jesús, que para nosotros, quizás los cristianos, son como enseñanzas únicas, pero había leído como que en la tradición rabínica ese tipo de enseñanzas es común la parábola, es como, o lo leímos en el texto anterior, me parece, de los profetas, creo, que decía que en realidad como que esa exégesis se hace a través muchas veces de esas historias que cuentan, que son como las parábolas de Jesús, claro, que es como la forma de enseñanza habitual de los judíos. sí, perdón, perdón, que aparecen colegas y me hacen chiste y me apagan las luces acá en el aula. Les pido disculpas por ese apagón, pero son chistes que se hacen entre los profesores y uno queda en penumbras y se distrae de las preguntas que le están haciendo los estudiantes. Pero sí, la parábola es un recurso justamente de la tradición sapiencial. Eh, la estructura, como está conformada la parábola, o refranes de los sabios, ¿no? Jesús habla mucho en parábolas, en refranes, porque es hijo de esta tradición también sapiencial en Israel. Entonces, cuando va a enseñar o cuando va a disputar alguna cuestión con fariseos y escribas o saduceos, utiliza estas herramientas pertenecientes a la literatura sapiencial. Parábola, refranes, proverbios, los famosos mayales o el mayal en proverbios, ¿no? Sentencias cortas, pero que son aguijones que te pegan en el pecho, ¿no? Y te dejan temblando por... ¿Se acuerdan? Las palabras de los hebreos son como aguijones, porque son profundas y te dejan tecleando y temblando porque tienen que ver con tu vida. Y Jesús se maneja con esos refranes y parábolas. Eh, una palabra más con respecto a la transición entre sabios a rabinos, ¿no? La palabra viva va cediendo terreno ante la fuerza de la revelación exegética. Es decir, todo lo que se pueda comentar, interpretar, hablar, discutir entre los rabinos de lo que era el texto de la Torá, empieza a tener una autoridad tal que no solamente hablamos de la palabra escrita, sino que empieza a tener contundencia en la palabra interpretada por los rabinos. Acuérdense que para el tiempo de Jesús es muy importante las tradiciones de los padres, las tradiciones de nuestros ancestros, las escuelas rabínicas. Yo soy de este maestro, Gamaliel, yo soy del maestro Jalel, yo soy de este maestro. Siguen las diferentes maestros que interpretan, ¿no?, las tradiciones de la Torá. Interpretan y forman escuelas rabínicas, se transmite esa tradición, ¿sí?, de una generación a la otra, y eso provoca una lectura de los textos, una cierta corriente rabínica exegética que ya se empieza a ver en el tiempo de Jesús. La pregunta siempre va a estar en el momento, ¿no? ¿Cómo se interpreta, cómo se lee, cómo interpretas este pasaje? ¿Qué dijo tal rabino? Esto en el medioevo se va a intensificar mucho más, ¿eh? En la época, en el medioevo del judaísmo, van a ser comentarios de comentarios de comentarios de discusiones, de discusiones, de discusiones de los rabinos. Entonces no va a ser tanto ya qué dice el texto este de Moisés en Éxodo, sino qué dijo el rabino Akiva
que dijo el rabino tal, memorizarse lo que dijeron los rabinos, y eso es algo que va creciendo y va leudando, ¿no? Y es estudiarse más comentarios de los rabinos que la propia escritura. La transición de sabios a rabinos, como los herederos de esa tradición sapiencial, ¿no? Por eso alguna vez leí que decía, buscando así cosas, ¿no? Sobre el judaísmo, que decía, porque decía el rabino tal, y ahí viene una explicación o una parábola. Dice, el rabino tal decía sobre, me acuerdo una cosa que me quedó sobre Adán, sobre Génesis, decía, el rabino tal decía sobre Adán y hacía toda su interpretación, que bueno, me llamaba la atención porque es algo distinto a lo que uno está acostumbrado a escuchar. O sea, viene de ahí eso, es esa Sí, interpretación, esa exégesis. exactamente. Esa exégesis, cuando te dicen, bueno, de ese pasaje, tal rabino dice esto, tal rabino dice lo otro, le están dando peso, autoridad al citar a los rabinos que interpretaron ese pasaje, ¿no? Eh, ahí son las discusiones hoy del judaísmo ortodoxo, de aprenderse lo que dijeron los rabinos y citarlos. Y si vos citaras a tal rabino, bueno, le das autoridad a tus dichos. Por eso vuelvo a esta idea, porque en el siglo I, con Jesús, este, está pasando esto, está la tradición escrita, la Torá, y la tradición oral de lo que los rabinos comentan y dicen sobre ese texto de la Torá. Pero el problema es que se le está dando carácter de revelación a lo que dicen los rabinos, desde la oralidad, y termina después escribiéndose en comentarios como el Talmud, habrán escuchado esta palabra, ¿no? El Talmud, un Talmud babilónico, un Talmud palestinense. O sea, los comentarios de la Torá terminan siendo en la balanza igual de pesados y autoritativos como la Torá. Tiene el mismo peso. Y Jesús ataca eso en su época. Ustedes están cargados de tradiciones de hombre, le dice. Claro, los comentarios de los rabinos. Y empieza, bueno, en el Shabbat, ¿qué puedes trasladar? Bueno, si caminas una cuadra con una mochila, y eso está estipulado e interpretado, ¿no? Y empiezan a poner cargas sobre la gente. Carga, carga, carga. Y Jesús dice, no, no, no se hizo este, el hombre para el Shabbat. Al revés, el Shabbat se hizo para el hombre, ¿no? Es como que ahí Jesús hace una interpretación, hace exégesis de lo que apunta hacia el bien del hombre, lo que pensó Dios para el hombre en el Shabbat. Y los rabinos en su Talmud tenían un montón de estipulaciones de lo que no se podía hacer en Shabbat, por ejemplo, ¿no? Claro, yo vi fotos del Talmud o de esas colecciones de comentarios y son como parva de libros. O sea, he visto a veces incluso en Mercado Libre que vienen 10 libros de comentarios del Talmud. Tal cual. O sea, Y son interminables. claro, eso me llamaba la atención porque yo decía, sí, ellos tienen, digamos, la Torá o está la Biblia, ¿no? Está todo ahí. ¿De dónde sale todo eso extra? ¿De dónde sale ese peso? Me preguntaba yo, ¿no? Porque no conocía eso. Claro, es toda la escritura comentada por estos rabinos y hacen todo un recorrido histórico de cada rabino que escribió y comentó y las discusiones en toda la cronología, ¿no? Del judaísmo, en toda la historia del judaísmo. Entonces vos tenés que aprender de qué dijo de este texto el rabino todo. Es como parece el derecho que tiene toda la colección de leyes y sentencias Claro, que buscan los abogados para tener argumentos, ¿no? sí, se parece mucho a eso, ¿no? La jurisprudencia. La jurisprudencia. Bien, les quiero decir que yo mirando hacia la puerta de esta oficina que me prestaron, están apagando todas las luces del seminario y tengo miedo que me dejen encerrado. Ya me hicieron el chiste de apagarme la luz y veo que la gente se está yendo y es un peligro peligra mi vida de no volver a ver mi familia. Estoy exagerando un Fin de poco. semana encima. Exagero como buen judío en la literatura sapiencial. Pero bueno, estuvo muy bueno verlos de vuelta.
en esta modalidad que nos bajaron para vernos una vez por mes. Yo estaba acostumbrado a otra cosa, no verlo más seguido, pero espero que esta clase que está siendo grabada la pueden volver a ver, más la lectura, más los comentarios que me puedan enviar o en el campus o por mail, la podemos seguir ahí tranquilamente, ¿eh? Preguntas por ahí, contestarnos, si tienen alguna duda con respecto a la seguridad, ahí estamos para servirles. Que tengan muy buenas noches, una alegría para mí volver a verlos, buen descanso y a seguir estudiando, que esto no se termina, es como el Talmud. Hay comentario del comentario del comentario. La carrera de teología sigue y el otro día decía en la prédica del seminario, la formación es como la pandemia, parece que no se termina más, no se termina nunca. Así que bueno, que el Señor les bendiga mucho. Les mando un abrazo, buen Bueno, descanso. gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias a Bendiciones. ustedes. Buenas noches. Un abrazo, que estén muy bien.